Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Tu sangre me ha lavado, contigo me has sentado, siempre diste más, mucho más allá. Me lleva mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Jesús, mi libertad, en ti encontré la paz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable
santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Na, 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 na. No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así. tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Na, 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 ya. Na, 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 ya. Na, 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 ya. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar
Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno tener esta oportunidad para compartir una vez más de la palabra del Señor. Quiero que en esta hora podamos orar para que nuestro corazón sea dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para hablarnos. Así que, Padre bueno, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Estamos expectantes para lo que tú tienes para decirnos, Señor amado. Te estamos escuchando, estamos allí, Señor amado, dispuesto, Señor, para recibir tu instrucción y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hoy quiero continuar hablándoles acerca de una palabra que Dios trajo hace unos días a nuestra vida y que les había prometido continuar, pero quiero que hoy sea el momento propicio para poder hacerlo. Y recuerdan que estuvimos hablando hace unos días acerca de vale la pena creer en las promesas de Dios, vale la pena creer en que Dios tiene un plan para nosotros, vale la pena creer en que las cosas que Dios desea para nuestras vidas se cumplen porque se cumplen. Ahora, y quiero que una vez más me acompañen a leer al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Hace un tiempo estudiamos del versículo 1 al 3. Hoy vamos a ver del 4 al 6 y vamos a hacer como un recorderis para que podamos ponernos en contexto. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que se fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, hemos dicho que en Cristo todo se trata de creer, nuestra vida en general se trata de creer. Se trata de creer aunque no lo veamos claramente, aunque no sintamos, aunque todo se vea imposible, es absolutamente necesario creer. La fe fue puesta por Dios en nuestras vidas para traer salvación, ¿verdad? Es requerida para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. No es una emoción ni un sentimiento, es un atributo que demuestra o se demuestra por medio de nuestras acciones. Decimos que creer no solamente se trata de decir yo creo, sino se trata de que se note en que creemos, de las acciones que se desprenden de una credulidad absoluta en Cristo y en su palabra. Mientras más descubrimos lo que Él desea, pues más lo hacemos. La fe y la obediencia van juntas. Ahora, solo vamos a ver hoy específicamente en la vida de Abel y en la vida de Enoc. Miremos qué es por definición la fe, o recordémonos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de cosas que no podemos ver. ¿Certeza qué es? Es la seguridad que se tiene de un lugar o cosa. Es estar seguro del cumplimiento de las promesas de un Dios que no cambia. ¿Qué es convicción? Es por definición estar persuadido o tener una creencia firme y segura que resulta del convencimiento de la verdad en cuanto a algo o a alguien. Ahora, la fe entonces, ¿qué es? Es estar convencidos de que algo que no podemos ver, ¿como qué? Como Dios, como el cielo, como la resurrección, es real. Algo que tú no puedes ver es real. El único que tiene la capacidad para convencernos, de acuerdo a lo que dice la palabra, es el Espíritu Santo. Pero para convencernos necesitamos tener y escudriñar su palabra. Solo al ser convencidos podemos vencer. La fe que me convenció es la fe que me trae victoria. Esta definición de fe nos lleva a examinarnos y a ver qué tan cierto es que caminamos en victoria o no. Estoy dando una definición obviamente porque está en el versículo 1, pero para poder entender el versículo 4, que es el que vamos a estudiar hoy, que vamos a leer hoy, estoy haciendo como un resumen de los primeros pasajes. Vimos en el versículo 1
¿Cuál es la definición de fe? Es tener certeza y convicción, es decir, es tener seguridad y estar convencidos de que algo que no podemos ver es real. Ahora, lo segundo es la recompensa de la fe, ¿verdad? Cuando tú y yo profesamos una fe genuina, es decir, una fe segura, una fe convencida en que lo que no podemos ver es real, cuando profesamos esa fe genuina, ¿qué es lo que termina pasando? Entonces nuestra vida termina mostrando un buen testimonio. Dice el versículo 2 que por la fe la gente de antaño gozó de una buena reputación o gozó de un buen testimonio. Ahora, se alcanza buen testimonio, buena reputación, es decir, que el buen comportamiento o buen testimonio no es el resultado de acciones disciplinadas, sino es el resultado de una genuina fe. Muchas veces lo que vemos en las personas son sus acciones, ¿verdad? Aquellos que han desarrollado una fe genuina terminan mostrando de forma natural esa fe genuina. Un árbol de manzanas no puede pujar o no puja para dar manzanas. Asimismo, una persona con una fe genuina no va a pujar para hacer lo que la voluntad de Dios desea, porque sencillamente nuestras acciones o nuestro comportamiento es el resultado de nuestra fe. Y lo vamos a ver en los dos ejemplos de hoy, en Abel y en Enoc. Ahora, una verdadera convicción y seguridad en la palabra de Dios me permite obedecer. Ejemplo, si creo en la sanidad, así tenga algunos síntomas, estoy convencida de que lo que no veo es real. No veo tal vez que la sanidad o no veo la salud, pero veo los síntomas, pero yo estoy convencida de que lo que no veo es real y terminará siendo real para mí. Si estoy convencida en que el dar a Dios es verdadero, es lo que dice la palabra, entonces no sufro para diezmar y ofrendar. Si estoy convencida de que Dios me llamó a predicar a otros y a servirles, no sufro para poder hacerlo. El punto es que el buen testimonio que nosotros damos no debe ser el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino de nuestra genuina fe. Ahora, eso es importante. Aparte, hace un tiempo, hablamos acerca del entendimiento básico de la fe en el versículo 3. Entender básicamente que Dios de la nada lo hizo todo. Y vamos a leer el versículo 3 del libro de Hebreos. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que tú ves hoy en día fue hecho de lo que no se veía. Y esto es un entendimiento básico de la fe. Entender esto es fundamental. Tener certeza y convicción de que Dios hizo el mundo con su palabra, que Él creó lo que existe desde el principio, de lo que no se ve. Nuestro Dios nos dio el primer ejemplo de fe con la creación. Es como si nos dijera, de esto se trata la fe, de estar seguros y convencidos de que algo que no podemos ver es real. Dios mostró que no había nada al principio y de la nada creyó, habló y fue hecho todo. Asimismo, nosotros, como nuestro Dios es nuestro ejemplo, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Creemos, por lo cual hablamos. No hablamos por hablar, sino creemos y hablamos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En Salmos 33, 6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Sus palabras, es decir, las palabras de Dios estaban basadas en su fe. La creación existe por la fe de Dios. Ahora, sus palabras fueron determinantes para cambiar el modo en el que estaba el mundo. Cuando Dios empieza a hablar en Génesis, dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué pasó?
vemos que él empezó a hablar en el versículo 3, y cuando él empezó a hablar antes, vemos que la tierra está desordenada y está vacía, es decir, tal vez no había esperanza, tal vez no había rumbo, pero Dios empezó a hablar para crear de la nada todo cuanto nosotros veíamos. Tal vez él tuvo fe, aunque todo se veía desordenado y vacío. La fe no se trata de creer cuando todo va bien. La fe se trata de creer cuando todo está sin propósito, tal vez está desordenado, está caótico. De eso se trata la fe. Estamos en un mundo espiritual y nuestras palabras tienen impacto en nuestro alrededor. Lo que hablamos diariamente es importante. Si tú quieres cambiar tu mundo, cambia tus palabras, que sean el resultado de una convicción genuina en la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Por eso es necesario que cuidemos lo que estamos hablando. Muchas veces lo que decimos muestra mayor credulidad en las circunstancias que en la palabra de Dios. Lo que decimos puede hacer que nuestro alrededor sea prosperado. Entender que cuando creemos en su palabra y la hablamos, aquello que no podemos ver en un momento dado es real para nosotros. Por ejemplo, la sanidad, como ya les había dicho. Ahora hemos visto el significado de la fe y necesitamos entender, saber que de una genuina fe se evidencia un buen testimonio, y adicionalmente tener un entendimiento básico de la fe, creer y hablar para que el mundo sea transformado. Ahora miremos el versículo 4, que es a lo que quiero hablarles, de una evidencia espiritual de la fe. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces vemos la evidencia de ser considerado justo. Tremendo. Esta fe genuina trae grandes recompensas, y vemos en estos ejemplos de la palabra del Señor la evidencia de ser considerado justo. Pero veamos lo que pasó. Abel no hizo las cosas a su manera. Él actuó a la manera de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le mostró la manera en la que se podían cubrir sus faltas y ser aceptados ante su presencia. Recuerdan que cuando ellos pecaron, Dios viene y los busca, y cuando ellos tenían vergüenza o sentían vergüenza porque estaban desnudos, Dios hace el primer sacrificio y les muestra a ellos que solamente a través del derramamiento de sangre se podían cubrir de su vergüenza, de su pecado. Ahora, eso era un tipo de Cristo, de que era necesario el derramamiento de sangre para acercarse a Dios. Es seguro que dichas instrucciones, es decir, cuando Adán y Eva vieron esto, que el Señor les mostró, seguramente ellos le enseñaron a sus hijos Caín y Abel qué era lo importante hacer o ofrecer al Señor. Es seguro que dicha instrucción debió haber sido dada a sus hijos, quienes en el tiempo señalado se acercaban a Dios para realizar una ofrenda. Miren esto: tanto Caín como Abel tenían en su corazón darle una ofrenda a Dios y que esa ofrenda fuese aceptada. ¿Eso era malo? No, eso era bueno. Ambos querían ofrecer al Señor. Caín, ¿qué toma? Del fruto de su trabajo y de su esfuerzo al labrar la tierra. Pero Abel tomó un cordero para el sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel reconoce que solo por medio del derramamiento de sangre será aceptado. Reconoce el valor del sustituto. En pocas palabras, reconoce, aunque no lo veía, a Cristo. Caín obró o hizo las cosas en su esfuerzo, en su habilidad, en sus fuerzas. Pero Abel reconoció que no se trataba de sus fuerzas o su habilidad, sino reconoció que era a través del derramamiento de sangre, y reconoció que era a través del sustituto. ¿Quién fue nuestro sustituto? Cristo. Es decir, que Abel, aunque no veía a Cristo, él reconoció a Cristo. Ahora, a diferencia de Caín, quien creyó que sus propios méritos y esfuerzo lograrían ser reconocidos ante Dios. Pero miremos lo que dice Génesis capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 7. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos para ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda,
las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Mira lo que dice el Señor. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Abel, aunque no lo supo, reconoció el valor de que el cordero fue su sustituto. Reconoció una sombra o tipo de Jesús. Es por esta acción, porque Abel, a través de su acción de fe, a través de su fe y de su acción, reconoció el sacrificio de Jesús al ser un sustituto. Y por eso fue que su ofrenda fue aceptada. No era que Abel tuviera algo distinto que Caín, sino que la fe de Abel en el sustituto, en el cordero, hacía que él creyera en Cristo, tal vez en una sombra o en un tipo de Cristo, ¿verdad? Pero Caín creía era en su propio esfuerzo. No, entonces yo labro la tierra, yo cultivo, yo hago. Ahora, el punto no es tal vez la ofrenda como tal. El punto es la fe que tenía Caín y la fe que tenía Abel. Abel creía en el sacrificio, en el derramamiento de sangre y en el sustituto. Caín creía en su propio esfuerzo. Esa era la diferencia. Ahora, por eso fue que la ofrenda de Caín no fue aceptada, porque él creía en su propio esfuerzo, en su propia habilidad, y Dios no quiere que nosotros creamos que podemos ser agradables o podemos ser considerados justos por nuestro propio esfuerzo o por nuestros méritos, sino se trata de Él, se trata de creer en Él. Ahora, es por esto que su acción de fe evidenciada en el sacrificio fue aceptada y por lo tanto considerado justo. Su justicia no fue el resultado solamente de una acción aislada, sino de una creencia firme en que solo a la manera de Dios somos aceptados. ¿Cuál es la manera de Dios? Es reconocer que solo por medio del sacrificio de Cristo somos aceptados. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No se trata de nuestros méritos, no se trata de nuestro propio esfuerzo, como tal vez Caín creía. Se trata de tener fe en la persona de Cristo Jesús para ser considerados justos. Nuestras acciones hablan de la fe que profesamos. Al creer en Cristo somos considerados justos, no por méritos propios, sino gracias a su sacrificio. Esta nueva condición tendrá evidencias o acciones de justicia, las cuales hablarán más que nuestras propias palabras. Como Abel, de quien aún hablamos y hace mucho tiempo murió, ¿verdad? Y hablamos incluso de su acción que lo hizo considerar como una persona justa, ¿verdad? En Salmo 112:6 dice, en la Nueva Versión Internacional: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Ahora, nosotros somos considerados justos gracias a la obra sustitutiva de Cristo en la cruz. Él fue nuestro sustituto. ¿A qué se refiere? Nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Nosotros debíamos pagar la condena, pero Él la pagó por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Eso es un valor glorioso. Y al creer en ese sustituto, dice que nosotros depositamos en Él toda nuestra inmundicia, pero Él nos puso a nosotros un manto de justicia, que nos dio esa justicia para ser considerados justos delante del Padre, no por nuestras acciones, sino gracias a lo que Él hizo por nosotros. En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, aquellos que hemos experimentado el ser salvos por gracia, por medio de la fe, mostramos en nuestro diario vivir las evidencias de esto. ¿Cómo?
con nuestras acciones. Recuerden que hablamos hace un momento de que nuestro testimonio, de que nuestra fe genuina va a dar una recompensa que es nuestro testimonio. Asimismo, el ser considerados justos, ahora somos justos en posición delante del Señor, pero necesitamos tener acciones de justicia. Si nuestras acciones no coinciden con nuestra creencia, deberíamos evaluar qué tan firmes estamos en su palabra, qué tan cierto es que creemos a toda la verdad de su palabra. No se trata solo de ser considerados justos, se trata de que eso se traduce en acciones de justicia en nuestra vida. Ahora, vemos también la historia de Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc tuvo el poder o la evidencia de andar con Dios y de ser liberado de la muerte. Miremos lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miremos lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir tremendo. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Vemos la historia de Enoc, uno de los hombres escritos en este capítulo de fe, una fe que mostró una evidencia espiritual y física que fue caminar con Dios y no ver muerte. En Génesis 5:21 se habla un poco más acerca de él. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén a los 65 años. Así dice. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. En otra versión dice: después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó, es decir, que él no vio muerte. Ahora, Enoc mantuvo una íntima relación con Dios, tan profunda y notoria que se describió en medio de la genealogía de Adán como algo sobresaliente. Su vida daba testimonio de caminar con Dios. Ahora, eso habla la palabra, que caminaba con Dios. Ahora, ¿cómo la gente hacía para saber que él caminaba con Dios? No era porque él decía: yo estoy caminando con Dios, yo tengo una relación con Dios, no, sino porque eso se notaba, eso se veía en su vida. Ahora, ¿qué están mostrando nuestras acciones? Es la pregunta. Cuando la gente te ve a ti, ¿será que sí puede ver a Dios por medio tuyo? Es lo que necesitamos preguntarnos. De Enoc se habló poco, pero que lo que se describe de él fue suficiente para quedar incluido como un hombre de fe, ya que su vida resaltó como aquel que mantuvo una intimidad con el Señor. Ahora, se dice que caminó con Dios, en otra versión dice que tuvo una relación íntima con Dios, pero eso es algo que se nota, no es algo que uno dice normalmente. Jesús mismo es nuestro ejemplo de intimidad con Dios. En varias ocasiones eran tan profunda su conexión con el Padre que ocurrían cosas extraordinarias. En Juan 11, 41, 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto. Recuerden que estamos hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tremendo. O sea, como tal, aquí no se describe una oración específica que Jesús le haya hecho al Padre, diciéndole: Padre, por favor, resucítalo, Padre. No, es lo único que le dice, cierra los ojos y dice: gracias por haberme escuchado. Ahora, estoy diciendo que tú me escuchas no porque no lo creas, sino porque los demás quiero que lo crean. Los que me están rodeando quiero que crean que tú me has enviado, que tú me has traído. Tremenda esa relación con el Señor.
Ahora, ¿qué terminó pasando en esa relación? Algo sobrenatural, que fue que Lázaro resucitó. En Juan 10:36, las personas decían que él no era hijo del Padre y le decían, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Es decir, Jesús le decía, miren mi comportamiento, miren mis acciones. Y si yo hago lo que el Padre dice, entonces no me crean a mí, crean a las obras que yo hago. Ahora, tal vez esto podríamos decirlo nosotros, no me crean a mí, no me crean a mis palabras, miren mis acciones y miren que mis acciones corresponden a hacer la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros evidenciemos en nuestra vida. Eso es caminar en intimidad con Dios, eso es caminar de la mano del Señor. La relación de Jesús con el Padre era notoria a todos. Su fe era evidente en sus acciones. Una vez más, la pregunta es, ¿se nota en nuestra vida la comunión con Dios? No es decirlo, eso se ve. No es que crean a nuestras palabras, es que vean nuestras acciones y crean que el Padre está en nosotros. En lo que hablamos, en lo que hacemos, en nuestra actitud. No somos quien para juzgar la relación de cada uno, que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Sin embargo, las acciones que nosotros hacemos hablarán más que nuestras propias palabras. De Enoc se dijo que Dios lo traspuso, es decir, no vio muerte. Ahora, no solamente él caminó con Dios, sino que él no vio muerte. Gloria a Dios, esto es profundo, porque uno de mis deseos y peticiones especiales es que junto con toda mi familia y congregación no veamos muerte física para ser transformados cuando Cristo venga en las nubes. Eso debe ser glorioso y es mi oración. Ahora, Enoc tuvo una separación física de la tierra, es decir, tal vez su familia no lo tuvo con él, pero a él le pasó como lo que dice Pablo. Tal vez el morir fue ganancia, porque no se trataba morir, aunque no vio muerte física como tal, digamos que hubo una separación de su familia, pero para él fue una ganancia, porque se fue a estar la eternidad con el Padre. Se cumple lo que dice Pablo, que al término, que la muerte terminó siendo ganancia para Enoc y fue conocido como un hombre que agradó a Dios. Ahora, muchos se hacen esta pregunta, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Miremos lo que dice el versículo 6. De hecho, sin fe, ¿sin qué? Sin fe, no sin acciones, no sin mis propios argumentos, sin mis propios deseos, sin mis propios sueños. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahora, sin certeza, Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden la definición de fe. Sin certeza, es decir, sin la seguridad que se tiene de un lugar o cosa, estar seguro del cumplimiento de sus promesas, de un Dios que no cambia, y sin convicción, es decir, de estar convencidos de que algo que no podemos ver es real, es imposible agradar a Dios. Sin certeza, sin convicción, es imposible agradar a Dios. Ahora, vimos que la convicción, solamente el Espíritu Santo puede traer convicción. A veces nos preocupamos mucho porque tal vez nuestra fe no es tan profunda, pero el punto es que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Miremos lo que dice Hebreos 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, Él es el que la inicia y el que la hace crecer, el que la desarrolla. Ahora, si pasamos sabiendo que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y la pasamos al versículo 6, dice, pero sin Jesús o sin fe, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Es decir, sin Cristo es imposible agradar a Dios. No se trata de tus acciones, no se trata de tus méritos, se trata de Cristo. Lo que agrada a Dios
no son nuestras acciones, es la creencia absoluta en Cristo. Es el hecho de que estamos injertados en Él y por lo tanto somos de su agrado. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas para ser más o menos agradables al Padre. Somos agradables. Nos vemos a través de su Hijo Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Ya sabemos que sin fe o sin Cristo es imposible agradar a Dios. Y al acercarnos debemos saber que Él es el que nos recompensa o nos galardona a aquellos que lo buscamos con sinceridad. Ahora, necesitamos vernos a través de la persona de Cristo. Necesitamos fe para todo. Necesitamos no solamente ser considerados justos, sino que nuestras acciones se traduzcan en acciones de justicia. No solamente necesitamos tener una intimidad con Dios, sino que la gente note esa intimidad. ¿Tú cómo haces para que eso se note? No, tú no tienes que hacer nada específicamente. Lo que tienes que hacer es tener una relación con el Padre. Tener una relación con Dios es suficiente porque eso se va a notar. Hemos visto el significado de la fe, que aquellos que profesamos una creencia genuina se termina evidenciando en nuestras acciones. Tendremos buen testimonio de los de afuera. Adicionalmente vimos la necesidad de reconocer y ver el mismo ejemplo del Padre en cuanto a la creación. Él creyó y habló y fue hecho. Las evidencias de la fe son el poder de ser considerados justos, de caminar con Dios y de no ver muerte. Sin todo esto es imposible agradar a Dios, porque además de todo lo que nos enseña nos muestra que cuando tenemos fe genuina seremos recompensados. Wow. Porque todo esto yo lo veo y todo es una recompensa, o sea, con Dios todo es ganancia, pero aún seremos más recompensados. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios abundante, un Dios que no es escaso, un Dios que permanece fiel para nosotros. Así que es el momento de creer, es el momento, vale la pena creer en el Señor, vale la pena permanecer firmes, vale la pena considerar a Dios y saber que lo que Él dice se cumple. Así que yo los invito a que oremos. Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y por tu poder, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy nos hablas de esas evidencias. Nos dices, vale la pena creer porque eres considerado justo, somos considerados justos, porque eso se traduce en acciones de justicia, Señor. Vale la pena creer porque ahora tendremos una íntima relación contigo, Señor. Vale la pena creer porque a través de Cristo somos agradables ante ti, Señor. Sin fe es imposible agradarte, sin Cristo es imposible agradarte. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar con confianza y sabremos que no solamente tendremos la dicha de tu presencia, Señor, sino todas las demás cosas que tú has suplido a través de Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, iglesia. No olviden esta palabra. Recuerden que el Señor nos ha llamado a permanecer en seguridad y en convicción de que lo que no vemos es real. El Señor quiere que vivamos una vida que le agrada, y esa vida que le agrada es una vida que vive bajo la fe del Hijo de Dios, es decir, bajo la fe de Cristo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los extrañamos muchísimo y creemos que Dios pronto nos permitirá volver a reunirnos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.